Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que vayan a recibir este video. El siguiente video va a ser una video reacción a un video que bajé de internet. Ahora con esto de las cuestiones desde los dos gobiernos, tanto del gobierno de AMLO como el gobierno de la nueva presidente, Claudia. eh, Porque hay una leyenda negra sobre la conquista de México, sobre el, ¿cómo se llama? El encuentro de los dos mundos. En sí, lo que yo quiero que se vea en este video, al aclarar esos puntos de que en cuanto que muchas veces se hace creer cuando uno no está bien preparado, cuando no está bien preparado, se le cree a la historia como nos la muestran en las escuelas, como nos la muestran los políticos, y muchas veces eso nos hacen, en vez de ver unidad, hay división. Por ejemplo, con el gobierno de AMLO se propuso que a España le pidiera perdón a México por los abusos de, de la conquista, y que también el Papa Francisco debería de haber pedido perdón por esas cuestiones de la evangelización, de cómo se evangelizó. Y muchas personas tienen esa idea porque se ha llegado a una leyenda negra de la realidad de que realmente las cosas fueron muy trágicas, muy malas para los indígenas, lo que fue la conquista. Pero en este video vamos a ver realmente qué es lo que... No lo está hablando un español, no está hablando sino un historiador argentino, Marcelo Bullo, que es una persona preparada. Próximamente también voy a presentarles un video y también invitarlos que vean tanto de Marcelo Bullo como de Juan Miguel Zunzunegui, que son historiadores que no se van, sino tratan de ser parciales para ver la realidad de lo que es lo que fue la conquista en realidad. Y bueno, voy a presentar este video, ojalá les guste, y mientras lo que vaya llamando la atención voy a comentar algo, si no, pues hay que verlo todo. De todos modos, en el, en los comentarios voy a poner el enlace para que vean bien el video o para que sigan viendo los videos de esta persona, y para que realmente conozcamos y que haya una unidad, y que realmente yo, en mi caso personal, por lo que he estudiado sobre la historia de México, me doy cuenta que no tenemos nada que agradecerle perdón, no es cierto, no agradeciendo, al contrario, no pedir que nos pidan perdón, los españoles, no tenemos que estar pidiendo eso, porque caemos, y lo vamos a ver en los videos de Miguel Zunzunegui, cómo él explica cómo nosotros como mexicanos tenemos una mentalidad negativa, porque nos hacen creer primero que nuestra cultura anterior de la llegada de los españoles era muy buena, y por la otra parte nos hacen sentir, o sea, no podemos progresar como mexicanos, porque por una parte nos queremos muy que nos quitaron lo mejor que fue nuestra cultura, y por otra parte queremos ser otra cosa. O sea, la realidad de las cosas es que somos mexicanos, que hemos vivido un mestizaje, y que gracias a que España llegó a México, nosotros no hemos vivido muchas cosas. ¿Qué nos trajo a España? Pues para mí, como católico, la fe católica, el conocer al verdadero Dios, a Cristo nuestro Señor. Porque si no hubiera venido, primero España, yo no hubiera nacido; segundo, no hubiera existido México, México no existía. Y en este video vamos a ver todas esas cuestiones. Para que yo no les dé tantas vueltas, vamos a verlo, y vamos a ir reaccionando. 2 de enero de 1490, la reconquista de Granada. A los meses, Colón que llega a América y se inicia la gesta de la evangelización de un continente. Roma hizo España, España hizo Hispanoamérica. ¿Cómo eran los conquistadores? ¿Quiénes eran? Eran hombres, no eran santos. El gran secreto de México es que la conquista no la hicieron los españoles, la conquista la hicieron los indios. Entonces, ¿qué hubo? Liberación de México
o conquista de México. La principal alimentación de los aztecas, de las clases altas aztecas, era la carne humana. Cortés evitó un holocausto. ¿Qué pasó para que uno de los imperios más extensos de la historia perdiera casi todo? ¿Cómo le pagó Estados Unidos a España el haber obtenido su independencia gracias a España? Una puñalada por la espalda. Nosotros somos el nuevo pueblo elegido, así dicen los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Y entonces esos indios no se los puede cristianizar, hay que matarlos a todos. Hasta los hijos que Jefferson le hace a esa esclava negra fueron siempre esclavos. Cortés a su hijo hizo caballero de la Orden de Santiago. Isabel es la madre de la hispanidad. La historia de la hispanidad ha sido falsificada. El oro quedó en América. Ahí están las catedrales, ahí están las universidades, ahí están los hospitales. Cuando alguien le roba la historia a un pueblo, le está robando su patria. Hay una gran diferencia entre esos hombres, entre ese viejo español que fue América y los hombres actuales de España. No tienen los cojones que tenían esos hombres. A la de 3. Bueno, aquí viene todo esto que acabamos de ver es la introducción que se hace de los puntos más importantes que se van a ver en el video. Y la verdad a mí se me da una alegría, porque se aclaran muchos puntos de que muchas veces nos han hecho creer de muchas cuestiones. Primero que se aprovecharon de los indígenas. 1000 hombres no pueden haber conquistado una gran nación de tantos millones de indígenas. Eso es algo ilógico. Aquí lo va a explicar este historiador, porque es un historiador. Cada uno de los puntos se van a ir aclarando cuestiones de las que nos han hecho creer en la historia, tanto en las escuelas como en todo eso, de lo que fue la conquista. En primero, no fue que España haya sido la que le haya hecho un montón a los aztecas, sino que fueron los indígenas que estaban aquí, por ejemplo los tlaxcaltecas, todos los grupos que existían, texcocanos, entre otros grupos que ahorita no me acuerdo bien, pero que lo vamos a ver en el video. Son los que se unieron a Cortés. ¿Para qué? ¿Por qué se unieron? ¿Por qué pudieron? O sea, tantos grupos de... Primero tenemos que aclarar, y aquí se va a aclarar, en el tiempo de la llegada de los españoles no existía una nación, una gran nación, como muchos pensamos. México, la conquista de México, no es cierto. Estaba dividido el territorio que conocemos de México en diferentes culturas, diferentes grupos étnicos, y ¿cómo se llama? Los que dominaban eran los aztecas. Pero ¿de qué forma lo dominaban? Aquí se va a aclarar esa cuestión que primero se hace como algo muy mitológico, de verlos como muy buenos y muy sagrados, pero que la realidad era que eran antropófagos, o sea, que eran caníbales, que comían la carne humana, que sacrificaban a sus dioses, y eso no tiene nada positivo. Y para que lo veamos más, ese es mi comentario, y me voy a alargar mucho mejor. Vamos a seguir viendo el video. Bien, hoy nos acompaña Marcelo Gullo. Él es uno de los historiadores más importantes y más expertos en la historia de España. Además es escritor de varios libros, que por cierto los tenemos aquí arriba. El último escrito, Lo que América le debe a España, que estará en la descripción del libro, del vídeo, perdón. Y nada, Marcelo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, yo contentísimo de estar con tu persona, porque te había visto, te había seguido en las redes y había visto tu entrevista a algunos amigos y me habían gustado mucho. Así que encantadísimo estar acá, y la verdad que no pensaba, porque yo no te conocía, así que yo encantadísimo, estoy muy contento. Don Marcelo, ¿cuándo usted se empieza a interesar por la historia de España? ¿Cuándo? Vas a hacer que descubra mi edad y después todos que me siguen van a decir: este es un viejito, ¿no es cierto? Mirá, desde muy joven, desde los 14 años, yo entendí que la clave de la historia argentina era España, porque no hay un árbol sin raíces. Los árboles tienen raíces, y cuando no tienen raíces o tienen raíces pequeñitas. Ahí está, es el primer punto que yo quiero comentar. Si nosotros no conocemos nuestra historia, la historia
como lo está planteando él, que él se dio cuenta de que Argentina, porque es un argentino, y aparte él es una persona es preparada, no es un improvisado, es un historiador. Él se dio cuenta de la necesidad de conocer España para entender Argentina. Nosotros los mexicanos debemos de conocer verdaderamente España, o sea, lo que nos dio España, por qué hoy somos México y hablamos el español, por qué tenemos todo lo culturalmente que vivimos en todo, desde Chiapas hasta ¿cómo se llama? Las fronteras con Estados Unidos, por qué todo eso culturalmente lo tenemos y no tenemos otra cosa. Pues porque venimos de la madre patria que es España. Entonces debemos de entender qué es lo que nos dejó realmente y que nos ayuda. Y dejemos de estar peleando y estar ahí como cuando uno, y aquí lo va a expresar, y lo expresa también Miguel Susenegui, que ojalá que después pueda presentarle ese video, sobre él también de lo mismo de España, de la conquista, de la historia, para que se den cuenta que, que no puede ser que algunos historiadores, o la mayoría de los historiadores buenos, serios, hablen de la verdad, de lo que pasó realmente en México, y que haya quienes digan todo lo contrario para haber división, porque aquí en vez de unir al pueblo lo divide, cuando hablan pestes de lo que, porque esta es la leyenda negra, lo que aquí se va a presentar, se va a aclarar lo que era la leyenda negra, lo que es la leyenda negra de la conquista de México, aquí se va a aclarar realmente. Y tenemos que, para que ya dejemos de estar como cuando estamos cuando estamos resentidos con nuestro papá y nuestra mamá por todo lo que nos hicieron en la infancia, y pensamos que vivir todo el tiempo resentidos con ellos porque ellos se portaron de tal forma, papá, mi mamá, mis hermanos, y estar toda la vida resentidos, y que yo hubiera sido mejor si hubiera nacido con otra mamá, con otro papá, y tener tantos, y pues no me permite vivir bien. Mejor ajustarme y ver realmente mi pasado, ver qué me dieron realmente mi papá y mi mamá, mis hermanos, y qué fue lo que mal que hice yo, para poder estar aquí en esta vida, en este momento de mi vida, y poder decir, soy Eliseo Gerardo, nací aquí, y me siento orgullosamente haber nacido aquí. Y gracias a que nací en México, hoy soy mexicano, vivo con esta cultura, soy católico y vivo feliz. Pero si vivo en el pasado pensando que hubiera sido mejor gringo, porque yo, por ejemplo, para no ser largas esto, pero yo voy a dar mi propia experiencia. Se cuenta en mi historia, mi mamá nos contaba que ellos, mi papá le gustaba el box y la lucha libre, entonces ellos vendían refresco, cerveza y dulces. Mi papá en la arena y mamá fuera de la arena, vendía dulces y vendía cosas. Entonces nos llevaba a los dos, a mi hermana, que es un año mayor que yo, sagrario, y estábamos allí con ella, en una caja nos ponía, y ahí ella vendiendo sus dulces. Cuenta la historia, que llegaron una pareja, y se pararon allí, y era una pareja de gringos, y la mujer empezó a ver a que estábamos ahí, en esa caja los dos, porque yo pues era como de meses y mi hermana ya casi tenía un año, y que se puso a llorar. Entonces eso es lo que mi mamá nos contaba, ¿no? Y a mí no me consta en realidad, pero yo lo platico para que nos demos, para que vean ahorita lo que pasó en realidad. Porque se puso a llorar la mujer y mi mamá no le entendía. Y el hombre empezó a platicar con ella y le ofreció dinero a mi mamá para que nos diera a uno de los dos, o a los dos, más bien a los dos, para que lo llevaran, porque ellos no podían tener. Le platicó el gringo, porque la forma, él hablaba un poco de español y la gringa no hablaba español. Entonces, el hubiera no existe. Gracias a que mi mamá no nos vendió a mi hermana, a mí, pues he vivido todo esto. Yo conocí a lo mejor yo hubiera sido protestante, porque llevando la mayoría de gringos allá son protestantes, no sé, pero hoy tengo que vivir, porque luego cotorreando decimos entre hermanos, es que nosotros hubiéramos sido gringos y hubiéramos sido ricos, y mi mamá hubiera vivido bien, y todos, y decían mis hermanos, luego dicen, pues nosotros no hubiéramos estado, pero lo hubiera no existe.
¿Por qué digo esta experiencia? Para que nos demos cuenta que cuando uno vive en el pasado y estar con ese complejo de lo que hubiera sido y lo que no fue, no, lo importante es que mi mamá no lo hizo, no nos vendió, vivimos la experiencia de tener mi mamá y mi papá verdaderos y de que hoy vivimos una vida aquí, en este momento. Esa es la realidad. Lo que pasó y lo que no pasó ya no fue. Y como se portaron, como gracias a Dios permitió. Y hoy no tengo que estar resentido que lo hubiera sido. Pasó. Mi mamá vivió lo que vivió y nos trató como nos educó. Mi papá también fueron lo que fueron. Pero lo importante es que hoy estoy aquí y que vivo alegre de estar aquí, de tener los papás que tuve y los hermanos que tengo. Lo demás ya no tiene sentido. Por eso también tenemos que conocer nuestra historia verdadera de lo que nos trajo España y por qué hoy somos mexicanos verdaderamente. Vamos a continuar con el video. El primer viento se lo lleva, ¿está? Y yo desde los 12 años entendí que la clave, se entiende, de la historia de Argentina, y que la historia de Argentina no comenzaba en Argentina, comenzaba en Covadonga. Ahí comenzó la historia argentina, porque nosotros somos parte de la hispanidad. Entonces, como parte de la hispanidad, nuestra historia comienza en Covadonga. ¿Te ha pasado alguna vez que pierdes 5 o 10 minutos buscando una contraseña? A nosotros en A la de 3 nos ha pasado. Resulta que en promedio una persona maneja más de 160 contraseñas. Imagínate cuánto tiempo se pierde solo en recordarlas. Una persona promedio pasa 11 horas al año solo restableciendo contraseñas. Hace poco descubrimos algo muy interesante. NordPass es una herramienta que te permite tener todas tus contraseñas en un solo lugar. No solo eso, también te permite compartirlas de forma segura con tu equipo. Gracias a esto dejamos de tener las contraseñas en un Excel o en las notas del móvil. Pero lo que más nos sorprendió es su escáner de brecha. Te avisa si alguna de las credenciales ha sido robada o si está circulando por la dark web. Con todo lo que oímos últimamente sobre ciberataques, esto ya no es un extra. Para nosotros es una necesidad. Y por cierto, NordPass es para todo, tanto para negocios como para necesidades personales. Si eres de los que usa la misma contraseña para todo, no te juzgo, nosotros pues también lo hemos hecho alguna vez. NordPass te ayuda a crear contraseñas seguras y organizarlas sin volverte loco. De esta manera dedicas menos tiempo a buscar contraseñas y más tiempo a hacer cosas importantes. Para nosotros la productividad es esencial. No se necesita tarjeta de crédito. Si no lo has probado, te recomiendo los 3 meses de prueba gratis y si sois empresa o grupo, 3 meses de NordPass Business. Usa nuestro código ALE3 en el enlace de la descripción. Cuando un grupo de españoles que tenían cojones, esta cosa que hoy pasa muy poco, porque la mayoría se ha vuelto cobardes, timoratos, miedosos, pusilánimes, esos tipos tenían cojones, dicen: nosotros no nos vamos a rendir ante el imperialismo islámico. De acá no van a pasar, carajo. Y ten en cuenta que ahí con los musulmanes estaba un obispo, el obispo Opas, que le pide a don Pelayo que se rinda. Y don Pelayo le dice: tranquilo, que cuando termine con los musulmanes voy por vos, que sos un traidor. Y de ahí los musulmanes nunca pasaron. Y yo entendí desde muy chiquito, de muy joven, que la historia argentina comenzaba en Covadonga, te das cuenta, comenzaba en Covadonga. Y por lo tanto comencé a formarme, se entiende, en eso, ¿está? Y claro, el ambiente no era desfavorable, pero el ambiente comenzó a ser desfavorable a partir de que se empezaron a preparar los festejos del 5º centenario del descubrimiento de América. Cuando empiezan a prepararse los festejos del 5º centenario, ya la cosa empezaba a cambiar. Ya había ingleses, holandeses, ¿no? La mayoría rubiecitos, ¿está? Que querían hablar sobre el descubrimiento de América. ¿Y vos qué tenés que ver? Si sos holandés, inglés, vos que masacraste, se entiende que tu política fue la que mejor indio es el indio muerto, porque esa fue la política de Inglaterra en Estados Unidos. Ni hablar la de Holanda, ¿está? Que no lo dice un nacional católico, un fascista. Marx lo decía, la conquista, se entiende, de Holanda, de Indonesia, fue atroz. Atroz, es decir, no dejaron nada en Indonesia. Está ahí anda un estúpido que siempre me critica por internet diciendo: uy, este hombre no sabe nada, en Curazao hablan holandés. No sé, idiota, en Curazao es una isla de mierda. Lo importante fue Indonesia, donde le robaron todo, desde el petróleo hasta los esclavos que hacían en Indonesia, y donde no dejaron ni una escuela ni un hospital. Bueno, entonces ahí, cuando se preparaba ese 5º centenario, yo dije: carajo, acá está todo mal. Acá se está preparando con la complicidad de los españoles. Era una cosa curiosa. La complicidad del socialismo español. Curioso.
con la complicidad de los españoles, se está preparando una conmemoración para hablar mal en contra de España. Y ahí, como yo soy esencialmente un historiador que entiende de política, porque ¿qué es la historia? La historia es la política que fue. La historia es la política que fue. ¿Y qué es la política? La historia en construcción. Si los jóvenes entendiesen eso, que la política es la historia en construcción, y la historia, la política que fue, ¿qué harían? Querrían participar en la política, porque se darían cuenta que ellos pueden cambiar la historia. Pero como no le explican esto, nadie participa. Yo me di cuenta que ahí se estaba preparando una trampa en el quinto centenario, la trampa de la separación definitiva entre América y España, con complicidad de los españoles. Curioso, ¿no? Y entonces ahí comencé a estudiar como loco. Y me acuerdo, estaba en la escuela diplomática y tenía un amigo, ¿no? Yo estudiaba acá, en Madrid, en la escuela diplomática, allá en la calle Juan 23. Y había un amigo catalán. Y estábamos paseando un día por la Rambla de Cataluña. Y ya los que eran catalanistas ya comenzaban a ser negro legendarios. Y digo, Jordi, ¿cómo termina esto de Cataluña? Y me dice, Marcelo, ¿qué me pregunta? ¿Sí? ¿Cómo termina esto? Me dice, al final, sí, al final. Al final, termina con la independencia. Por eso ese libro que está ahí, Madre Patria, se llama Madre Patria, desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. ¿Por qué? Porque el separatismo catalán es una consecuencia de la leyenda negra. Es una consecuencia de la leyenda negra. Les dicen a los catalanes que así como España fue a robar, a matar a América, lo mismo hizo en Cataluña. Absolutamente un disparate, porque en el cerco de Barcelona había catalanes adentro y afuera. No tiene nada que ver con eso, pero es toda una historia que se han inventado. Pero claro, si vos agarrás una historia, la inventás y la ponés en los colegios, durante 40 años decís lo mismo, al final de 40 años tenés un montón de muchachos jovencitos que se van haciendo viejos que creen eso. Entonces ahí creo que se habría que buscar el origen de ese libro, que fue el primero, Madre Patria. Mira, yo te diría que el origen lo tenemos que buscar cuando yo estaba en España y veo que los españoles están traicionando a España. Que en vez de festejar el descubrimiento de América, van a festejar el encuentro de dos mundos. Pero, ¿por qué no se van al diablo? ¿Qué encuentro de dos mundos? No hay encuentro de dos mundos, hay descubrimiento. Mira, yo te voy a explicar una cosa, yo siempre lo hago en clase, ¿no? Este pañuelo está totalmente feo, pero no importa, vos no te preocupes que está feo, ¿no? Mira, yo te digo una cosa. Esto es un vaso, ¿no? Fíjate que yo lo tapo, ¿no? Yo tapo el vaso. Está cubierto, ¿no es cierto? Supongamos que alguien viene, mira el vaso, pero no dice que acá hay un vaso o una copa. No dice nada. Lo conoce, pero no lo ha descubierto. Porque no se lo informa a nadie, no se lo cuenta a nadie. España, cuando llega a América, ¿qué hace? Descubre el vaso, lo da a conocer al mundo. Los vikingos habían estado antes, por supuesto, y quizás hasta los fenicios, pero los fenicios dejaron el vaso cubierto. No se lo dijeron a nadie. Los vikingos tampoco. Es España quien descubre América y la incorpora a la historia universal. ¿Te das cuenta? La historia universal. Y la incorpora para bien, porque podría incorporarla para mal. No, la incorpora para bien porque la verdad, y esto no tiene que resultar ofensivo, ¿está? Porque América era un infierno. Lo que se le oculta a los muchachos españoles, a los mexicanos, a los argentinos, a los chilenos, es que América era un infierno. Sí, América era un territorio donde vivían pueblo contra pueblo en guerras permanentes, donde reinaba la antropofagia, el machismo embrutecedor, ¿está? Porque las mujeres no contaban para nada, ¿está? Las violaban las veces que se le daban la gana. Pero guarda, eso lo hacía el 10% que dominaba el 90%. El 80% sufría esa injusticia. Entonces, cuando España llega a América, se pone de acuerdo con el 80% de lo que sufrían la injusticia contra el 10% de los opresores. Entonces hay conquista de América
o liberación de América. Si quiere, liberación de América, no conquista. antes de esto, quiero que me explique, por favor, un poco. Ahí está. La liberación de América, de México, no es la conquista, la liberación. Aquí lo aclara. Y también Miguel Zunzunegui, que después lo vamos a ver, habla lo mismo. O sea, yo no creo que se hayan puesto de acuerdo estos dos historiadores, tanto Miguel Zunzunegui como Bullo, que estamos es el que estamos viendo. Entonces, yo me doy cuenta que en realidad nos han vendido una historia, o sea, la leyenda negra, para que haya división, para que nos sintamos, en vez de sentirnos orgullosos de la hispanidad, sentirnos todo lo contrario y así poder dominarnos. Pero vamos a continuar con el video. Un poquito más a mí y a toda la audiencia que está escuchando, cómo era América antes de la llegada de los españoles. Roma hizo España. Sí, Roma hizo España. Ujú. Antes no había España. De Iberia. Roma hizo España. Y España hizo Hispanoamérica. ¿Ya está? Eso es muy importante. Ujú. Porque en realidad nosotros somos herederos de la cultura greco-romana santificada por el catolicismo, por el cristianismo. Sí, eso somos nosotros, somos la cultura greco-romana santificada por el cristianismo. ¿Cómo era América? Mira, América era un infierno, esa es la verdad. Vamos a poner algunos casos concretos. ¿Está? Casos concretos. Vamos a ir por el menos conocido, el caso de Colombia. ¿Está? Es que estaban los muchachos en Colombia desnudos y haciendo el amor libre, como comúnmente le cuentan a los muchachos. No, América era un paraíso, estaban ahí, se entiende, la gente disfrutando del bien, no había maldad. Pero no diga tontería, mire, escúcheme. En Colombia estaban los pijaos y los chichas. Los pijaos se comían a los chichas. Esto no lo digo yo lo cuento en ese libro que está ahí, Nada por lo que pedir perdón, con antropólogos anti-españoles, que cuentan cómo los pijaos devoraban a los chichas, los devoraban, ¿está? Se los comían, cómo había carnicería de carne humana en Colombia. Momento, ¿usted no me cree? Vaya al libro, vaya a la fuente de historiadores colombianos, no de ahora, ¿está? De 1920, 1930, es decir, todos marxistas negro legendarios, pero que en esa época todavía tenían cierta decencia y eran objetivos todavía. Era el infierno. Pero si vamos a México, ¿no? ¿Cómo era México? Mira, hay un error ya, porque México no existe. México no existe. Es decir, México existe a partir de Cortés. Ujú. Antes, ¿qué era? Y antes era una región geográfica donde vivía una nación, si vos querés, un pueblo opresor, que eran los aztecas o mexicas, que había llegado 200 años antes de la llegada de Cortés a lo que hoy es México, llamado Tenochtitlán, su capital, y que había dominado a todos los otros pueblos. Esto no es nada nuevo en la historia. Siempre hay un pueblo que, porque tiene más fuerza, más inteligencia, domina a otro. No es ninguna novedad. ¿Cuál es la novedad de esto? Es que estos tipos no le robaban sus materias primas. No, dame tomate, dame maní, dame maíz, trabajo esclavo. No. Estos tipos le quitaban a los pueblos que habían dominado, que eran muchísimos, decenas, como los tlaxcaltecas, los totonecas, vidas humanas, para llevarlos a un altar, sacrificarlos, ¿está? Y después comérselos. Porque la principal alimentación de los aztecas, de las clases altas aztecas, ¿está? Era la carne humana. La carne humana. El hijo de Montezuma dice, bueno, mi padre no era tan malo porque solo se comía el muslo. Mire, se comía el muslo, pero es de un ser humano, no es de un cochinillo, es de un ser humano. Es decir, y había una nación opresora y muchas naciones oprimidas. Entonces, a todos estos marxistas de pacotilla que andan dando vuelta por ahí, marxistas digo de pacotilla porque no estudian ni siquiera el marxismo. Yo, un hombre que estudia el marxismo, y es serio, lo respeto. Pero esto se llama marxista y nunca leyeron a Marx. Al que estudia yo lo respeto, pero estos no, pues estos nunca leyeron nada. Si leyeran a Marx y si leyeran a Lenin, tendrían que ponerse del lado de los pueblos oprimidos. ¿Y quiénes son los pueblos oprimidos? Los tlaxcaltecas, los totonecas. ¿Y quién es el pueblo opresor? Los aztecas.
Entonces, si uno se pone del lado de los pueblos oprimidos, está... Bueno, esto es la realidad que pasó. En realidad no es de que ellos estuvieran con los aztecas. La realidad es que todos los pueblos, los mixtecas, los zapotecas, en este caso que él está hablando, los tlaxcaltecas, todos los grupos que existían, porque no había una nación como hoy la conocemos. Esa es la cuestión que muchas veces no entendemos. La gente que habla, que se pone a hablar de antes de la llegada de los españoles, piensan que existía México. México no existía, lo que es la nación como hoy conocemos. De México, el país México que hoy conocemos desde el norte, desde la frontera para Estados Unidos hasta Chiapas, no existía. Existía el territorio, como lo está diciendo él, y es real, existía, pero no había una nación. O sea, no es de que fuera como hoy conocemos, la capital es México, Tenochtitlan, y ahí es ahí donde está el Huitlatlán, y ahí nosotros obedecemos a todo, y todo el territorio es parte de México. No, porque eran diferentes culturas que hablaban diferentes idiomas. Si vemos más ¿cómo se llama? La historia realmente, por ejemplo, cuando llegó Hernán Cortés, ¿por qué Malitzin tuvo que traducirle a él? Que ella también hablaba otro idioma. O sea, a Hernán Cortés se la regalaron Malitzin, la Malinche, de la cultura que ella venía. Por eso es importante ver la historia. En el video de Juan Miguel Zunzunegui vamos a ver la historia de cómo pasó esto pero aquí lo que es importante es que nos demos cuenta que cada etnia tenía su propio idioma. Por lo tanto no había unificación, no había un país. Lo que pasa es que había reinos que estaban dominados por los aztecas, que lo que les pedían eran gente para sacrificarlo a su dios, al sol, y le sacaban el corazón y lo ofrecían y se los comían. ¿De dónde sale si no investiguenlo, de dónde sale el pozole? Hoy actualmente nosotros comemos pozole, pero de puerco, de res, de pollo, lo que sea. Pero en ese tiempo el pozole era con carne humana, se la comían. Y eso es muy civilizado, es muy bueno sentirnos orgullosos de que los aztecas hacían eso. No, gracias a la llegada de los españoles se dejó de vivir todas esas cuestiones que no eran buenas, eran malas. Gracias a la llegada de los españoles. Y los españoles se unieron a los pueblos indígenas para liberarlos a ellos de esa ¿cómo se llama? De esa esclavitud que tenían, porque no vivían felices. No es de que decían, vamos a llevarles 100, 1000 personas para que felices, vamos a ir a llevarles 1000 de nuestros familiares, amigos y conocidos para allá en Tenochtitlán los ofrezcan a su Dios, le saquen el corazón y muy felices nosotros. Sí, ya le dimos, ya le regalamos 1000 personas para que ellos ya dejen de estar molestándonos. No, pues es lógico. Yo no voy a estar regalándole a alguien para que maten a mi familia, a mis conocidos, para que ellos estén felices otros. No, lógico que no, ellos no vivían felices. Es lógico que se aliaron a los españoles para que se acabara eso, y ellos también. Aquí más adelante se va a explicar qué fue lo que pasó en realidad. Entonces ve que la llegada de Cortés, que llega con 1000 hombres, 1000 hombres no son nada. 1000 hombres no pueden derrotar al ejército azteca. Lo que hace es aglutinar a los pueblos oprimidos y marchar juntos contra el imperialismo más atroz de la historia de la humanidad, que es el imperialismo azteca, y derrotarlos. Entonces, si vos tenés un mínimo de decencia, si sos cristiano, si sos marxista, si sos liberal, tenés que ponerte del lado de los pueblos oprimidos, no de aquellos
que se comen a la gente. Es como si vos decís, escúcheme, yo que estoy con el holocausto, con Hitler y el holocausto en contra, no puedo estar de acuerdo con gente que está matando gente, ¿no? Entonces, si tuviesen un mínimo de decencia intelectual, se pondrían del lado de los oprimidos y verían que Cortés evitó un holocausto. Es decir, ¿qué es lo que reinaba en Mesoamérica? Un imperialismo opresor, el imperialismo del pueblo azteca o mexica, como quieras llamarlo, que oprimía a otros pueblos y le pedía a sus hijos, a sus nietos, a su amante, a su esposa para llevarlo a un altar, con la excusa de que era un rito religioso, después comérselos. Hay algún historiador que me critican diciendo, no, pero la cifra de 20.000 que da Prescott, no la doy yo, Prescott la da, que es un historiador pro-azteca, es falsa, había menos. Pero escúcheme, ¿y a mí qué me importa que había menos? Había 10.000, ya es atroz. Había 1.000, ya es atroz igual, me da igual. Había 100, es atroz igual, porque esta gente mataba a gente y se la comía. Cada año 20.000. Sí, pero supongamos que esa cifra no es cierta. Supongamos que no es cierta. Supongamos que son 1.000. Pero escúcheme, estamos hablando de 1.000 seres humanos, ¿eh? Me da igual, es decir, ¿quién tenía la razón? ¿Dónde estaba la injusticia? ¿Y dónde estaba la verdad? En los pueblos oprimidos. Entonces, Cortés lo que hace es ponerse del lado de los pueblos oprimidos y terminar con el opresor. Terminar con los asesinos. Si mataban 1.000, 10.000 o 100.000, atención, Prescott, que era pro-azteca, dice, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 muertos por año sea falsa. Prescott. Ahora hicieron una exposición en París para criticarme a mí y dijeron que no, que esa cifra no es cierta, que apenas morían 1.000 por año. Pero escúcheme, usted es un hijo de puta. Pero usted está hablando de seres humanos. 1.000 por año es igual que 10.000. Estamos matando seres humanos. Usted no puede decir que eso era bueno porque nada más mataban 1.000. Nada más mataban 1.000. ¡Qué bonito! ¡Qué lindo que es usted! Esto es un desgraciado. Usted se pone del lado de los asesinos. Yo me pongo del lado de los oprimidos. De los pueblos que cuando llegó Cortés lo vieron como un libertador. Porque Cortés no conquista México. Cortés libera México. El gran secreto de México es que la conquista no la hicieron los españoles, la conquista la hicieron los indios. Y esto no lo dice Marcelo Bulo, que alguno me acusará de nacional fascista, de lo que quiera, a mí qué me importa. No es cierto, pero no importa eso. Lo dice José Vasconcelos, que era decano, rector de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, y ministro de Instrucción Pública, hoy le llamaríamos ministro de Educación, de la Revolución Mexicana, es decir, de la izquierda. Está de la izquierda, lo decía José Vasconcelos. Señores, el secreto de México es que la conquista la hicieron los indios, porque Cortés con 1.000 tipos no podía conquistar a nadie, porque los aztecas tenían un ejército que algunos dicen que eran de 90.000, otros de 200.000, con 1.000 no conquista a nadie. Pero con arcabuces. Arcabuces, perdón, me cago en los arcabuces, hombre. Los arcabuces es una tontería. Me lo preguntan siempre los alumnos en clase. Entre que yo cargo un arcabuz y lo descargo, me dieron 50 flechazos y 3.000 piedras. Y no, profesor, pero tenían el caballo. Hijo, el caballo. 4 días los asustó. Agarraron el caballo, lo abrieron, dijeron, esto tiene corazón, ya está, es un animal como cualquier otro. Nada de eso explica nada. Porque si no, los norteamericanos tendrían que haber ganado la guerra de Afganistán y salieron huyendo como ratas. Es decir, lo que explica que Cortés pone de acuerdo a los indios que estaban oprimidos por los aztecas. Vos imaginate que a vos te comieron a tu hermano, que a vos te comieron a tu papá, a tu mamá. Vengo yo y te digo, escúchame, este loco que está gobernando en Madrid, que se está comiendo gente, este no se la come, pero dentro de poco se la va a comer. Ya vimos muertos en Valencia. Atención, no se come gente, pero permite muertos en Valencia. Y yo te digo, marchemos contra este loco que se está comiendo gente en Madrid. Vos marcharías conmigo, porque te mataron a tu padre, a tu hermana, a tu novia, te da cuenta, a tu abuela. Y lo que hizo Cortés, juntó un ejército de 300.000 indios, y 300.000 indios derrotaron a los aztecas, claro. Fueron los indios los que conquistaron Tenochtitlán. Entonces, ¿qué hubo? ¿Liberación de México o conquista de México? Bueno, depende. Si vos te pones del lado de los opresores, si te pones del lado de los asesinos, porque los aztecas eran asesinos, entonces hubo conquista. Pero si vos te pones del lado de los pueblos oprimidos, es decir, de la víctima, entonces hubo liberación. Entonces realmente hubo liberación de México, no conquista de México. También hablan de genocidio o de evangelización. Bueno,
Bueno, aquí vamos a dejar este video, esta segunda parte de lo que sí, la segunda parte que sigue, porque es muy largo el video, lo voy a presentar en otro video. Yo creo que este video, esta video reacción lo vamos a hacer en varias partes, porque sí es largo, el video dura 2 horas. Y como les he dicho, voy a poner el enlace para que lo vean completamente ustedes y ojalá me puedan acompañar en los siguientes partes para que sigamos comentando y viendo por mi parte, y el que no, pues, que lo vea completamente, como lo he dicho, directamente. Que Dios los bendiga, que tengan feliz domingo, feliz día, que Dios los bendiga.